Juanes, qual é o atual estágio de desempenho futebolístico do Atlético Nacional? Que time o São Paulo vai enfrentar? Um time muito forte, um time que passa por oscilações, é uma equipe que está em segundo no campeonato colombiano, correto? Sí, se va a enfrentar, bueno, Sao Paulo va a enfrentar a un equipo que viene encaminado, el torneo anterior, el semestre, lo terminó mal. Yo siempre lo dije que Atlético Nacional quedó con el examen perdido a nivel visitante en Copa Libertadores. Todo lo que logró en Copa Libertadores lo logró de local. Y de visitante le quedó faltando mucho. De hecho, lo perdió todo. Perdió contra Internacional, perdió contra Bahía y perdió contra Nacional de Montevideo. Todo lo logró de local. Y en el torneo nacional quedó eliminado ya al final en los cuadrangulares en un partido contra Independiente Santa Fe en el Atanasio. Lo perdió y eso le dio para quedar eliminado y sin posibilidades para llegar a la final, que al final el campeonato se lo ganó Independiente Santa Fe al cuadro deportivo Independiente Medellín. Pero Atlético Nacional de hoy está en deuda con su hinchada, en su juego y en resultados. Su juego no es el juego que se esperaba, aunque Javier Gandolfi, él dice que le gusta un juego de posesión, sacar mucho a los laterales. Definitivamente no ha sido así. En muchos partidos el equipo ha sacado como figura al portero, y cuando el portero sale como figura en los partidos no habla bien del equipo. Entonces el equipo está en deuda con la hinchada, necesita ganar y ganar bien, porque aquí en Colombia a Nacional se le caracteriza por un equipo que gana y gana bien, un fútbol vistoso, un fútbol de posesión, donde saca los laterales, tiene muchísima posesión, no presta casi el balón, pero sabemos que con Sao Paulo va a ser diferente, aunque sabemos que hay otras llaves en Copa Libertadores en octavos, que el juego está desequilibrado. Esta llave va a ser muy pareja, estaría para cualquiera de las dos, tanto como para Sao Paulo como para Atlético Nacional, pero sin duda Nacional necesita sí o sí pasar a siguiente fase, a cuartos. Bueno, si bien es cierto que Kevin Viveros viene de La Equidad, pasó a Atlético Nacional, y en Atlético Nacional se afianzó mucho más que todo con Javier Gandolfi. Javier Gandolfi le dio, bueno, compartían partido a partido entre Alfredo Morelos y entre Kevin Viveros. Kevin Viveros se afianzó mucho, terminó marcando muchos goles determinantes para Atlético Nacional, termina yéndose para el fútbol de Brasil, y el equipo decía, quién va a reemplazar a Kevin Viveros? Y traen al uruguayo Batista, un jugador que viene del fútbol de Ucrania, no es una liga reconocida ni nada de eso, apenas marcó su primer gol en el partido anterior frente a Alianza, pero sin duda el titular de Atlético Nacional, el 9 titular, es Alfredo Morelos, el jugador que estuvo en Santos de Brasil, y el jugador hoy en día en Atlético Nacional es el jugador titular. Y Javier Gandolfi desde un inicio no ha titubeado y ha dejado claro que su 9 titular es Alfredo Morelos. El día que no esté Alfredo Morelos va a entrar Batista. Esos son los dos 9 que se van a turnar la titularidad en Atlético Nacional. Pero sin duda lo que ha hecho o lo que hizo Kevin Viveros en Atlético Nacional fue súper importante. Y Marino Inestrosa, Marino que se decía mucho que Boca lo quería, que Boca se lo iba a llevar, que Boca iba a pagar una cláusula, al final no se dio eso, y Marino siempre ha estado ahí, ha tenido un fútbol constante, ha sido determinante para Atlético Nacional. Al final del 2024 fue tricampeón, ganaron la Liga, ganaron la Copa y ganaron la Superliga, y en los 3 partidos Marino Inestrosa fue determinante para Atlético Nacional. De hecho, Marino venía algo desmotivado, porque recordemos que en el primer partido de Copa Libertadores contra Internacional fue expulsado y se perdió prácticamente la mitad de la fase de grupos, pero Marino es un jugador que lo quiere la hinchada y es un jugador determinante. Hoy en día, ¿qué se piensa hoy en día de Sao Paulo? Que Sao Paulo está, no por mucho, pero que está arriba de Nacional para avanzar a la siguiente fase.
Aquí la que la tiene difícil es Atlético Nacional, se dice mucho porque pues por más que Sao Paulo no venga en el mejor momento como en los 90s, se sabe que Sao Paulo es un equipo delicado y un equipo para tenerle mucho cuidado. Bueno, yo me voy con un empate en Medellín. Tá certo. Então, Tá bom, a decisão fechamos. fica para o Morumbis. Empate en el Atanasio y ya todo se define en Morumbi. Perfeito. Vamos lá. Grande abraço, Juanes. Recordemos que la última ganó Nacional en Morumbi, la última vez que se encontraron en Morumbi por Sí. Copa Libertadores.